Hola, buenos días. Agradecer en primer lugar la invitación para estar presente en estas formas brevísimas que voy a hacer hoy de tiempo, pedagogía y el arte. Muchas gracias por acompañarme. Quisiera, para arrancar en esta exposición, hacer un análisis sobre la obra de Leandro Ehrlich, artista argentino que en el 2019 hizo una instalación en el Malva, ¿no? Donde el público podía elegir, entre tantas de los momentos de la instalación, el público podía elegir sentarse en unos asientos cuadraditos, como podemos ver ahí, como pupitres antiguos, y verse reflejados en un aula que prácticamente es un aula sin tiempo, ¿no? O eterna, porque es un aula que puede ser del siglo XVII, XVIII, XIX, XX, con la disposición espacial y los tiempos que requiere ese tiempo objetivo del aula, ¿no? Cuándo arranca la clase y cuándo termina la clase. Respecto al tiempo objetivo, traje para compartir con ustedes una frase de Comenius. Comenius, como muchos saben, es el padre de la pedagogía, siglo XVII, protestante, podríamos decir el que inventó la escuela pública, ¿no? El primero en sistematizar en una obra que fue la Didáctica Magna la idea de poder educar en un tiempo a todas y a todos, ¿no? En el siglo XVII esto era una mayúscula operación, ¿no? Comenius nos dice en 1632, no requiere otra cosa el arte de enseñar que una ingeniosa disposición del tiempo, los objetos y el método. Una organización que responda al modelo del reloj, ¿no? Esta idea de modelo del reloj es una idea muy instalada en la planificación pedagógica, ni hablar en las planificaciones donde se centraliza básicamente en el método, en lo metódico, casi toda la dinámica pedagógica, ¿no? Entonces, bueno, podemos observar obviamente en la pedagogía tradicional o tecnicista, que bueno, el tecnicismo ya prácticamente es el lugar del entrenamiento, del método, ¿no? Un espacio del tiempo objetivo, fundamentalmente pensado para organizar la vida dentro del aula y lo que ocurre también afuera del aula en las tareas. Este tiempo objetivo del método en sí mismo, suponiendo que este tiempo objetivo puede ordenar los tiempos subjetivos, esta direccionalidad que se da es bastante nociva en muchos aspectos pedagógicos, ¿no? Justamente porque no contempla lo que está pasando en los tiempos subjetivos. Es imposible pensar un tiempo pedagógico que no tenga una dimensión dialéctica con los tiempos subjetivos. Son ordenadores básicos y fundamentales. Es necesario un tiempo objetivo, es necesario en la planificación de los diseños curriculares. En la educación común, por ejemplo, tenemos cuántos años transcurre la educación inicial obligatoria, cuántos años transcurre la educación primaria obligatoria. Incluso hay hasta consensos casi internacionales. Ya creo que no debe haber país en el mundo en donde la primaria y la secundaria no se concentren 12 años, ¿no? Después podemos ver en algunos, como teníamos nosotros antes, 7 años de primaria y 5 de secundaria, 6 y 6, pero estas son cuestiones de consenso colectivo universales prácticamente. El jardín, bueno, ahí ya tenemos algunas diferencias. Hoy en la Argentina son obligatorias 13 años, ¿no? El quinto año de la sala de jardín y los 6 años de primaria y de secundaria. Bueno, esto es una característica absolutamente necesaria del tiempo objetivo, ¿no? En la organización pedagógica y didáctica. Por supuesto que también en la planificación desde las aulas, ¿no? Cuántas horas van a estar destinados para cada materia. Esto también nos asegura un currículum común para todas y todos, ¿no? El acceso a los mismos conocimientos para toda la población, un carácter democrático. Digo, también es importante destacar el carácter democrático de este tiempo objetivo en la medida que piensa, es un tiempo colectivo, ¿no? Es un tiempo para habitar colectivamente. Creo que también, bueno, obviamente en los planes de estudios de la educación universitaria podemos observar también claramente la cantidad de años, la cantidad de horas. Estas imágenes me parece que ilustran bien el tiempo compartido para disciplinas, ¿no? El tiempo en la sala de computación para las clases de informática, el tiempo en las salas, en el aula. Esta obra me parece interesante también porque tiene que ver con el tiempo
pensando en la educación común con el tiempo como crecimiento, el tiempo del desarrollo, ¿no? Que creo que también hay algo interesante de ahí para después vincularlo, este tiempo del desarrollo, con la educación artística. El tiempo para el aula de plástica, esta es una foto de una escuela de arte en Mendoza. El tiempo de las efemérides, el tiempo para celebrar las fechas fundacionales para el Estado Nacional o las fechas importantes que considera el Estado Nacional. En este caso es una fotografía de la promesa a la bandera, ¿no? Todo este ordenamiento del tiempo colectivo creo que es fundamental y que hay que cuidarlo. Es un tiempo que hay que cuidarlo de verdad porque tiene que ser un tiempo pedagógico, ¿no? Es bueno que después en las 2 horas de clase sean 2 horas de clase, que esta también es otra cuestión, ¿no? ¿Qué pasa con el tiempo de las clases? ¿Cuántas horas son realmente tiempo de clase y cuántas son horas de estar en la escuela, ¿no? Esta es otra dimensión interesante para analizar. El tiempo fuera de la escuela también es bien interesante, ¿no? Lo que ocurre cuando se termina el horario de clase y salís a la escuela. Creo que todos nosotros tenemos recuerdos hermosos de ese momento, que es salir de la escuela y seguir un rato con los amigos de la escuela afuera, en el espacio que no es de la escuela, ¿no? Quería hacer alguna vinculación también con los tiempos objetivos en las carreras de grado, ¿no? Y fundamentalmente pensando en las carreras de nuestra facultad. Yo creo que en el siglo XX podríamos aseverar que hay una reducción universal prácticamente de las carreras de grado. Había una propensión de carreras de 6, 7 años muy común, que se fueron reduciendo sobre todo a partir de los años 80 a 5 años. Reducción en la prolongación de las carreras de grado que también las podemos observar obviamente en el siglo XXI y muy en vinculación con el crecimiento de las carreras de posgrado, ¿no? Hay como un equilibrio entre la disminución de las carreras de grado y el crecimiento de las ofertas y carreras de posgrado. Creo que en este caso también me parece interesante analizar en términos de la duración de las carreras de arte en el nivel superior y lo que ocurre con el arte en la educación común. Hay algunas cuestiones que me parece que son como por lo menos para plantearnos algunas preguntas. Hay una cuestión de escala que es sorprendente, ¿no? En la educación obligatoria las horas de arte son 2 horas por semana, ¿no? Pareciera ser que cuando la educación es común para todas y todas, con 2 horas de semana pareciera quedar saldada la necesidad colectiva de educación artística. Y cuando nos vamos a lo que ocurre en los tiempos, en la educación artística específica, ya sea de los colegios universitarios de pregrado o ya sea en la educación de la modalidad de arte en la provincia de Buenos Aires, observamos una tendencia a unos tiempos de larguísimo aliento, ¿no? 9, 12, 15 años de formación. Casi podemos hacer un parangón entre lo que duran los niveles educativos y lo que puede llegar a durar una educación artística especial, específica. Bueno, la idea en este pequeño encuentro es simplemente esbozar esas cuestiones como para cuestionarnos, saber qué es lo que pasa, que cuando es para lo común, con 2 horas semanales nos basta, y cuando es específica, pareciera ser que el tiempo no alcanza. Bueno, también coincide esto con una gran propensión a la falta de egreso, ¿no? En los niveles, en las modalidades de educación artística, en los trayectos tan largos. Creo que puede tener que ver con lo que mencionábamos hace un momentito, que es el tiempo del desarrollo psicológico-cognitivo y el tiempo de la adquisición de la experticia en ciertas cuestiones que tienen que ver con el oficio del arte, ¿no? Sobre todo lo podemos ver mucho en música y danza, claramente, ¿no? Donde si no empezaste desde chiquito hay como que una dificultad, hay una cuestión como que ya casi no queda tiempo, ¿no? Y me sorprende en este sentido lo que pasa en nuestra facultad, en donde las estudiantes y los estudiantes se inscriben muchas veces, en el caso de música, sin saber tocar un instrumento, y bueno, eso no es causa de un abandono de la carrera o de... estamos lejos de pensar que esa sea la causa, ¿no? En todo caso, probablemente tengan más que ver con las cuestiones subjetivas, del tiempo subjetivo respecto a, bueno, si es esta disciplina artística la que elegí o no. De hecho, también nos ocurre mucho en la facultad que las estudiantes y los estudiantes se cambian mucho de carreras, ¿no?
Pero bueno, esta cuestión de los tiempos en la educación artística me parecía algo notable como para señalarlo. Y volviendo ahora a una cuestión que me interesa charlar con ustedes y que es la dimensión esta dialéctica entre tiempos objetivos y subjetivos que requiere una planificación pedagógico-didáctica profunda, ¿no? Voy a tomar a dos autores para mencionar algunas categorías de análisis que me parece que nos pueden servir. Uno es John Dewey, un pedagogo, un gran pedagogo, un filósofo que se dedicó a la pedagogía, básicamente hizo de la pedagogía su objeto de análisis, ¿no? Y la verdad que es el día de hoy, si bien la obra de Dewey fue de principios del siglo XX y de una gran proyección internacional en lo que fueron las reformas educativas de la primera mitad del siglo XX, todavía sigue teniendo una vigencia increíble, ¿no? Muchas de las cuestiones que él trabaja. En esta cita del libro Experiencia y Educación de John Dewey, que es un texto de 1938, John Dewey dice: vivimos en el tiempo que vivimos y no en algún otro tiempo, y solo extrayendo en cada tiempo presente el sentido pleno de cada experiencia presente, nos prepararemos para ser en el futuro. Me parece que esta frase dice mucho de la concepción de Dewey, pero básicamente quiero centrarme en la idea de experiencia educativa, ¿no? Que para John Dewey, por supuesto que no es cualquier experiencia, no es la experiencia de salir a mojarme bajo la lluvia, es la experiencia educativa, es la experiencia de transitar un acto, un hecho pedagógico. Y esta experiencia pedagógica tiene características, ¿no? Y son características fundamentalmente relacionadas con el tiempo. O sea, toda experiencia educativa debe tener un pasado, un presente y un futuro. No puede ser una experiencia del presente recortado, ¿no? Tiene que ser una experiencia planificada de tal modo que este presente se hilvane con el pasado anterior, en el caso de la planificación, en un cronograma de cualquiera de nosotros como docentes, y que a su vez propicie y promueva experiencias futuras, y no solo experiencias futuras educativas hacia adentro de la planificación de una clase específica, sino experiencias futuras pensando en el futuro por fuera de la institución educativa, ¿no? En el futuro como profesional, como seres humanos, como hombres y mujeres, ¿no? Entonces quería resaltar por un lado esta cuestión de la planificación con un pasado, un presente y un futuro. También que en esta planificación de la clase, en este tiempo pedagógico, al ser un tiempo pedagógico que está vinculado dialécticamente el tiempo objetivo con el tiempo subjetivo, es importante también tener en cuenta que la planificación no está subordinada a la experiencia de los estudiantes o del docente, ¿no? No es una planificación subordinada a la experiencia por sí misma, porque la experiencia por sí misma no es un fin, es un vehículo. Y tampoco está subordinada a los objetivos del conocimiento, no vamos a correr detrás de los objetivos del conocimiento. Tiene que ser un delicado equilibrio que cumpla con la condición de poder enseñar lo que tenemos que enseñar al debido tiempo que lo tenemos que enseñar, ¿no? Entonces, si yo en un cronograma planifiqué un contenido para darlo en 3 semanas y veo que esas 3 semanas no están siendo suficientes, tengo que tener la suficiente flexibilidad como para volver sobre mis propios pasos y poder reorganizarme, ¿no? En este sentido, me parece que a la definición experiencial del tiempo educativo que le da Dewey, de este tiempo objetivo y subjetivo, es muy interesante traerlo a Paulo Freire. Creo que no necesita presentación, ¿no? Pero bueno, todos sabemos que es un pedagogo brasilero perteneciente a la teología de la liberación, un existencialista cristiano, él se autodefinía, ¿no? Paulo Freire también, en El Grito Manso, que es la última obra, una obra póstuma, producto de la desgrabación de unas charlas que dio en la Universidad de Comahue, acá en nuestro país, a principios de este siglo, pocos años antes de su muerte. Paulo Freire, en El Grito Manso, en este texto, en estas conferencias, habla sobre, bueno, las cuestiones los elementos de la situación educativa. Por supuesto que estos elementos tienen
un docente que enseña, estudiantes que aprenden, un conocimiento y un tiempo y un espacio, ¿no? Entonces vuelve sobre esta situacionalidad del hecho educativo y dice algo bien interesante. Bueno, por supuesto que él como pedagogo crítico y de la liberación plantea que el tiempo al servicio del saber es un tiempo al servicio de los ideales, que no hay saber, no hay conocimiento divorciado de los ideales, ¿no? Y que entonces un tiempo del saber, un tiempo al servicio del saber y de los ideales es un tiempo direccionado hacia la emancipación. Es un tiempo imposible de pensarlo si no lo direccionamos hacia la emancipación, hacia la construcción de un pensamiento autónomo, reflexivo, que sirva para el oficio y para la vida, ¿no? Y para la vida democrática, en este año que tenemos de los 40 años de la democracia también, tanto para Digui como para Freire, el tiempo de la democracia era un tiempo de convivio que requería básicamente de esta muñeca que tiene que tener el docente para trabajar entre el tiempo objetivo, entre el tiempo de lo que tengo que enseñar y el tiempo subjetivo, el tiempo de los que están aprendiendo, o el tiempo mío como docente, mi tiempo subjetivo como docente. Y quería leerles algo que está en una pequeña frase de Paulo Freire, que está en El Grito Manso, que me parece que habla de este ritmo del tiempo educativo, ¿no? Mientras les hablo, yo como docente tengo que desarrollar en mí la capacidad crítica y afectiva de leer en los ojos, en el movimiento del cuerpo, en la inclinación de la cabeza. Debo ser capaz de percibir si hay entre ustedes alguien que no entendió lo que dije, y en este caso tengo la obligación de repetir el concepto en forma clara para ubicar a la persona en el proceso de mi discurso. Esto me parece que es muy interesante, ¿no? Ubicar al otro en el proceso de mi discurso, no hablarnos los docentes a nosotros mismos, cosa que nos es difícil, ¿no? Porque uno a veces es como un soliloquio, la clase sobre todo cuando es expositiva, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna pregunta que quieran que compartamos. Graciana, vos hablabas del tiempo y yo me preguntaba cómo podemos pensar el tiempo de Digui en las aulas contemporáneas. Es muy interesante tu pregunta. Justamente esta frase de Digui que dice vivimos en el tiempo que vivimos y no en otro tiempo, en cualquier otro tiempo. Obviamente el tiempo en que vivía Digui cuando escribió Experiencia de Educación, 1938 a 2023 han transcurrido muchos años y sin lugar a duda dista mucho de aquel tiempo, ¿no? Creo que incluso si lo comparamos el tiempo de hoy con el tiempo de los finales del siglo XX y el tiempo de los 90, también tenemos serias diferencias, sobre todo en el tiempo objetivo y colectivo, ¿no? Hoy mencionaba cómo se reducen la cantidad de horas en las tecnicaturas. Ahora hace poco el Ministerio de la Nación redujo también la cantidad de horas necesarias para una tecnicatura. Como veníamos mencionando, la reducción de las horas en las carreras de grado. Sin lugar a dudas, el tiempo objetivo se reduce. Incluso la pregunta sería, bueno, ¿resiste el siglo XXI una clase magistral de 4 horas? ¿Resiste el siglo XXI un taller de 8 horas, de 6 horas? Creo que hay una disponibilidad en lo corporal incluso compleja para el abordaje de largas extensiones. No solo por el ritmo que requiere lo pedagógico, sino también por el ritmo cotidiano, por la vida cotidiana, cómo se vincula con la escuela, con la facultad. Esto también sin perder la dimensión subjetiva. Obviamente que para el docente, para la docente, la elaboración de un cronograma de clases, preparar una clase, elegir las imágenes que voy a utilizar, las frases que voy a leer de un libro, pensar qué materialidades voy a trabajar en la clase, qué partitura voy a elegir para la clase de mañana. Todas estas cuestiones requieren de un tiempo de inmersión, ¿no? De inmersión verdadera respecto a los usos cotidianos tan expandidos en el siglo XXI como son las transmedia, las computadoras, el celular, ¿no? El estar conectado continuamente, que eso nos da un ritmo
de mucho vértigo, ¿no? Entonces hay que apagar un poco toda esa situacionalidad para volverse sobre sí mismo, ya sea para preparar la clase o ya sea como estudiante para estudiar, ¿no? Para producir una obra, el tiempo que tardo en producir una obra, el tiempo que llevo entre las ideas y los materiales, el tiempo de lectura, el tiempo de cuestionarme, el tiempo de poder prepararme para un examen, todo ese tiempo, por supuesto, que requiere, es tan subjetivo que requiere justamente que cada individuo tenga su propio ritmo para eso, ¿no? Puede haber personas que resuelvan con mayor rapidez alguna cuestión en la producción de una obra, puede haber personas que les lleve más tiempo, lo mismo en la lectura, en la interpretación de un texto. Nos encontramos con el tiempo subjetivo, pero que sí requiere necesariamente de una inmersión, ¿no? De una inmersión del mundo real.